venir. Bueno, así que ya que estamos grabando, les doy la bienvenida a esta nueva sesión del grupo de las enseñanzas de Cartole en español, 9:01 acá en España, del 19 de octubre de 2025, con este tema tan importante, profundo, que es el perdón, que tiene muchas miradas, no una sola, pero acá vamos a ver la mirada de Don Cartole que nos va a llevar a la profundidad de qué es lo que quiere decir este perdón. Bueno, para empezar vamos a hacer una breve meditación como siempre. ¿Quieren una meditación para principiante o algo más avanzado? Hacemos algo más suavecito, ¿ah? Para ir viendo, ¿les parece? Ujú. Para que no terminemos eh, eh, yéndonos demasiado a la profundidad. Entonces les voy a pedir que empiecen a respirar, a llegar al momento presente. Voy a poner a todas y a todos silenciados para que no haya ningún ruido que pueda molestar, pero si alguien tiene que decir algo, necesita decir algo, simplemente activa su micrófono o levanta la mano y lo puede decir. Bueno, entonces los invito a que se pongan cómodas, cómodos. Vamos simplemente a hacer una meditación de respiración, poco de cuerpo. Empezamos a conectarnos con el cuerpo, haciendo unas 3 o 4 respiraciones profundas por la nariz. Otra respiración más. Y vamos a ir dando unas miradas a lo que estamos experimentando en este momento. Podemos observar que además de ser en este momento conscientes de nuestra respiración, podemos ver que nuestra mente está comentando. Hay que dejarla, no tratar de reprimirla, simplemente ser conscientes de que la mente está pensando, viene activada, está entrando a esta reunión y vamos a ir mirando cómo esta mente se va a ir calmando poco a poco. Recomiendo cerrar los ojos y simplemente voy dando mi atención a la respiración. No estoy tratando de lograr nada, ya no se trata de ver nada en especial ni alcanzar ningún estado especial, solo estamos mirando. Simplemente respiro y soy consciente de que mi cuerpo está respirando, mi mente algo dice, soy consciente de que mi cuerpo está sentado o acostado, siento el peso de mi cuerpo en la silla, en el sillón, solamente observo. Empiezo a sentir mi cuerpo, mis brazos, el interior de mi cuerpo, las piernas y respiro. No intento lograr nada, alcanzar nada, simplemente soy un testigo de mi presencia en este momento. Voy respirando y empiezo a llevar la atención hacia la parte exterior de mi nariz, sobre mi labio superior, dejando que surja por sí sola la sensación de intercambio de aire afuera de la nariz. No imagino nada, no visualizo nada, simplemente siento muy sutilmente fuera de la nariz el roce del aire
Puede ser en la punta de la nariz, en las orillas de las fosas nasales, en el labio superior. Simplemente siento. Llevo mi atención a esa zona y al intercambio de aire, nada más. Puedo observar como mi mente está un poco más tranquila que cuando empecé. La observo, la toco y vuelvo con mi atención a la punta de la nariz, al intercambio de aire en la nariz. Doy toda mi atención a la inhalación, a la pausa al final de la inhalación, luego a la exhalación y a la pausa al final de la exhalación. Soy consciente de que mi mente está un poco más tranquila. Si hay algún pensamiento, lo toco y vuelvo con mi atención a la punta de mi nariz, a la salida de mi nariz y a mi respiración. Mientras voy respirando, puedo agregar un conteo. En cada inhalación cuento uno, dos, y cuando llego a 10 hago una pausa. Toda mi atención en mi respiración. Si aparece un pensamiento, lo reconozco, lo toco y vuelvo con mi atención a la respiración. Las veces que sea necesario. No hay mejor ni peor. Simplemente una, 10, 100 veces, las veces que sea necesario. Cuando completo 10, empiezo de nuevo y cuento 10 ciclos respiratorios más. Y voy respirando. Y la mente me dice, no puedo, no me resulta. Pero ¿qué ocurre si no le hago caso? Que diga lo que quiera. Yo llevo mi atención a mi respiración y sigo contando. Observo cómo mi mente está incluso más tranquila que antes. Puede ser que no se haya silenciado por completo, no importa. No le doy mi atención se la doy a mi respiración.
Si aparece un pensamiento, lo toco, le digo, te veo y lo suelto. Y vuelvo a la respiración. Siento el intercambio de aire en la nariz y siento mi pecho y mi abdomen cómo se expande y luego se contrae. Si aparecen pensamientos como ¿qué viene ahora? ¿Cuánto tiempo más? No les hago caso, no les doy mi atención, como que pudiera estar aquí para siempre, solo este momento. Si mi mente está muy activa, además de la respiración, puedo sentir mis manos. Giro y siento mis manos. Suelto el conteo. Simplemente presto atención a la respiración, a mis manos si es necesario, y siento que estoy aquí, que estoy presente. Sin pensar, solo siento cómo se siente estar aquí. Observo mi mente que está más tranquila. Siento mi cuerpo que está vivo, está respirando. Siento mis manos. Mi cuerpo funciona por sí solo. La respiración ocurre por sí sola, sin forzar. Y yo simplemente siento. No hay después. Si la mente pregunta qué viene después, no le doy mi atención. Solo ahora. Da solo la respiración y el sentimiento de que estoy aquí. Nada más.
pensamientos, los toco y los suelto. Giro profundamente 3 o 4 veces. Cuando estoy lista, cuando estoy listo, ya voy volviendo, abriendo los ojos, siendo consciente de cómo esta breve meditación logró calmar un poco mi mente. Una meditación sencilla que la pueden hacer por su cuenta y alargarla un poco más, 20 minutos, 25 minutos, y la mente se va a calmar aún más. Entonces, ahora vamos a ir a ver el video de hoy. Es un video que está compuesto de 2 videos. Hay mucha información en los videos, así que les recomiendo poner bastante atención. Y para eso sirve sostener este estado de presencia que lograron con la meditación. Entonces, a lo mejor estar sintiendo las manos. De todas maneras, lo vamos a conversar después y va a quedar disponible para que lo puedan ver de nuevo en YouTube, al menos el sonido. Y vamos inmediatamente al video. Parece que no compartió. Así. Ahora sí. Oh, no, porque no compartió el sonido. Estamos con problemas técnicos. Ahí sí. If other people did something bad, then what is called guilt, then that becomes you have a resentment or grievance towards somebody else. And again, it is quite possible that, more likely that whatever happened at that time, almost certainly it was perpetrated by a human being who was, maybe he, she still is now, if they're still alive, who was unconscious, forced by the egoic, the dysfunction of the egoic self to perpetrate that. And again, the danger is if we equate the unconscious action of another, if we make an identity for the other out of that, that is also a trap for the ego again. So whether you do it to yourself, then in which case it is guilt, a guilt-ridden sense of self, or somebody else did something to you, and then you have you are burdened with a sense of deep resentment or grievance, or a sense of having been a victim of somebody, and then you adopt a victim identity, which again is a very strong egoic identity.
So you see yourself as a victim, you think of yourself as a victim of this or that event or those actions. But those are all egoic identities. So you can recognize what somebody did in the past, and you may not. Forgiveness is something we need to be very careful with, because it's often used in a superficial sense. People say you need to forgive yourself for something you did, and they say you need to forgive somebody else for what they did. And then sometimes people say, I forgive you, but how deep does it go? Perhaps they have an image of themselves as quite spiritual, and then that what they say corresponds. They want to simply to reinforce the image they have of themselves as a spiritual person who does not harbor resentment. I'm too spiritual for resentment. I forgive you. You're fine. Yeah. But deep down, they're still. There are many negative emotions when you have a strong self-image of a particular kind, for example, spiritual or religious. You have that, this is who I am, and then it can easily happen that you deny certain things that contradict your belief in who you are. They're the exact opposite of your belief of being a spiritual or religious person. So if there are many cases that happen over many centuries to many religious people, impossible to recognize the negative emotions within themselves, because they would have conflicted with their self-image. And if you then repress them, they get even worse. And then they come out in bursts of extreme anger or even violence. And then the mind, even that is justified then by the egoic mind. So the unconscious parent who beats their child in a rage, but who thinks of themselves as spiritual, say, I'm doing it for your own good. So they reinterpret what they are doing, which is bad. They reinterpret it so that it fits in with their self-image as a good person. So you lie to yourself continuously. Crazy. So all these things happen because there's lack of awareness, and you're looking for an identity, and you're grasping wherever you can find your identity in the past. You're grasping at some things, certain memories, images. So you haven't found your deeper identity, which is the indwelling consciousness itself. And then you need some substitute identity. So these are all cases where people have substitute identities. They have conceptual identities of who they are. And basically you live in a kind of, in your own matrix, conditioned egoic mind. And you cannot see reality, you can't see what you are doing. Jesus said the famous words on the cross, forgive them, for they know not what they do. What he means, of course, maybe if it had been in recent times, he would have expressed it slightly differently. He would have said, forgive them, for they are totally unconscious. Now the real forgiving happens when you recognize that there is a dimension in you that has not been
affected by whatever happened to you, whatever anybody did to you. There's a dimension in you, which is why we're here, to access that more deeply. And again, whether we call that the stillness, the consciousness itself, the unconditioned consciousness, or if you are religious, Christ consciousness, the Christ within, the inner Christ, the inner Buddha, Buddha nature, whatever you want to call it. There is something that actually cannot be touched by anything that happens to you as a person. As a person, you can suffer a lot in this world. And some people suffer more than others, but everybody suffers. As a person, you suffer. As a human, you suffer. The being beyond the human, because as you know, you're a human being, the being beyond the human is actually not touched by suffering. It has just come into my mind, perhaps because somebody desperately needs the answer to this, and it's connected to what we've been saying. You are now, compared to years ago, you are now definitely more conscious than you were before. And it could be that in the past, when you were not conscious, you did things that you now recognize as not right, or you inflicted suffering on another being or other beings, and you can now see it. At the time you didn't know what you were doing because you were not conscious enough to act differently. Now, the fact that a person feels guilty means he or she can see something now that he or she could not see then. If you were still in the same consciousness, then you wouldn't be able to see that that was wrong. You'd say, you did the right thing by whatever, killing that person. I did the right thing. But now you see, you have awakened, and then you can see a lot of your past as dysfunctional, unconscious action inflicting suffering on yourself and others. Virtually every unconscious human inflicts suffering both on themselves without knowing it and others. They create their own misery and they make others miserable. That's what unconscious humans do. And some to a greater degree than others. So guilt can come up as you awaken and suddenly see how unconscious you were. That can bring up guilt and say, because the guilt says, I did that. The guilt uses the word I. But what does that mean? What does it mean when you say I? What is that I? Who is I? Is I the conditioning of your mental emotional conditioning? Or does I have a deeper meaning? Who is I? When you think that your mental emotional conditioning is I, then you are deluded. Your mental conditioning is not I, it is the mental emotional conditioning in you. It is a false identity. There is no real I there. The only true I is the I am. Is the essence of who you are is consciousness. That is the I. I am that I am. That's even how God describes himself when this is probably one of the most profoundest lines in the Bible. Somebody asks God, who are you? Or what's your name? I am that I am. Because your deepest I am is the I am of the universe. It's not personal. Your deepest identity is the identity of God and of the universe. This is the I. That's the only true I. So when you confuse the unconsciousness of your past, which was only conditioning, which was a reflection
of where humanity is at its present evolutionary stage. You reflected where humanity is in its present evolutionary stage. That's all. You were a reflection of the evolving, or the unevolved, as yet unevolved human consciousness. That's all. There is no I in there. It's not that I did that. The unconsciousness, human unconsciousness did that. If you construct an I out of human unconsciousness that you represented, that is an ego attempt to manufacture another mind-made identity for yourself, because the ego loves to have a conceptual identity. The ego is conceptual identity in the head. That's me. And the ego doesn't mind even if it's a very unhappy conceptual identity. It prefers that to having no conceptual identity because that's its end. So the ego will cling to the guilt and associate unconscious action in the past with identity, my identity. And that's how the ego can survive for years, and it can torture you for years saying, I did that. And it's a terrible feeling that you did, that you can now see it as so wrong, that was so wrong. But it's ultimately a delusion. Find the true I, and then that will free you of that, and then you will naturally forgive yourself without needing to take an action and say, I must forgive myself. That doesn't really work. In the same way that it doesn't, this can also be applied to other humans. You can also do that to other humans. What you do to yourself when you see what they did, and you can manufacture an identity out of their unconscious action also, and then say, this is who they are. This is who he is, who she is. It's unconsciousness playing itself out, human unconsciousness. There is no ultimate identity there. But the mind likes to manufacture a conceptual identity, not only for yourself, but also for others. So the mind loves to get in there, and these are those evil ones, and sometimes you do it to a whole group of people. Those millions of this particular group of people, no matter what they are, this is what they are, and this is what they did, and that is who they are. No, it's human unconsciousness, that's all. So, very careful, the same process, and then you cannot forgive them because you've made an identity for them out of their unconsciousness and say they are their unconsciousness. And then forgiveness will be very hard. Okay, I have to try to forgive because I'm supposed to do that. I have to forgive them for what they did. They did such terrible things, but I have to forgive them. Okay, I forgive you. It's not easy. The real forgiveness happens when you realize that ultimately there's nothing to forgive. And that's true forgiveness. There's nothing to forgive. And forgiveness happens naturally in this way, not as a conscious thing that you do, but a thing that happens by itself. It falls away. The false identity that you inflicted on yourself or another human being or a group of human beings, that false conceptual identity falls away. And that is an essential part of being here as a conscious human being. A conscious human being does not have resentments anymore, because what could you resent? It's only if you manufacture pseudo-identity, then there's resentment. So all those things they fall away. And there's the flowering of consciousness. El perdón se produce naturalmente cuando te das cuenta que no hay nada que perdonar. ¿Qué les parece?
Le doy la palabra a quien quiera comentar, preguntar, a quien le parece, quien no está de acuerdo. Isabel, ¿tú quieres preguntar? Sí, adelante. El micrófono, No, ahí yo está. no quiero preguntar nada, solamente quiero decir que me parece una explicación maravillosamente maravillosa y que me ha aclarado muchas cosas. O sea que muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Sí, es un tema que a veces es complejo de entender, por eso no sabía bien qué video poner y junté estos dos. Y además, después de la sesión les voy a mandar un texto sobre una charla de Eckhart que es más larga, entonces no daba para ponerla aquí, pero yo lo tengo en texto de hace un par de años y se las voy a enviar también para que termine de pulir. ¿Ah? A veces cuesta porque teóricamente parece fácil, pero cuando lo llevo a la práctica no es tan fácil. ¿Ah? No es tan fácil. Sí. Si alguien más quiere decir algo, comentar, puede levantar la mano. Carolina, diga. O sea, lo que entiendo es que ya en esa etapa en la que estoy, lo que tengo que entender realmente es que no es otro humano que hizo algo en contra mía, sino que es la inconsciencia actuando en ese humano y empezar a partir de ahí a realmente eh, perdonar, perdonar, soltar esos rencores, porque realmente es falta, el perdón es mucho rencor, es falta de soltar, es apego a ese rencor que me identifica de víctima. Y bueno, por eso digo que no es tan fácil. Uy, se cayó Carolina. Ah, no, ahí está. Se movió la imagen. Por eso digo que no es tan fácil, porque decirlo, pero cuando realmente lo lleva a la práctica alguien con alguna persona con la cual sí hay un rencor, sí hay un resentimiento por un daño causado, cuesta verlo, pero una cosa que sirve, al menos para verlo, de qué es lo que estamos hablando, es por ejemplo un niño pequeño de 1 año o 2 años que viene y te pega y te dice, tonta, fea. ¿Ah? Entonces tú en ningún momento lo tomas personal, sino que inmediatamente entiendes, bueno, es un niño, ¿ah? Es un niño, o sea, es un niño que ve las cosas como las ve un niño. No es realmente él, ni en realidad su intención. Claro, a lo mejor el niño de verdad te quiso pegar, pero como un niño en el fondo, desde su nivel de conciencia. Y ahí es más Claro, fácil verlo que en realidad las personas que están en un nivel de conciencia que le hacen daño a los demás y se hacen daño a sí mismos, es producto del nivel de inconsciencia en el que están. Y uno mismo también le ocurre. A veces uno hace daño o ha hecho daño en el pasado a alguien, que es de lo que habla también Eckhart en el video, ha hecho daño a alguien en el pasado, entonces hoy mira lo que hizo hace 1 año, 5 años, 10 años, y yo digo, y se juega chueco, en el fondo se hace trampa, porque se juzga hace 5 años desde el estado de conciencia o el nivel de conciencia que tienes hoy. Entonces, si estamos evolucionando el nivel de conciencia, siempre vas a mirar las cosas que hiciste como defectuosas, errores o sentir sentimientos de culpa. Entonces, uno también tiene que ser compasivo con uno mismo y ver, bueno, ese era mi nivel de conciencia en ese momento y actué de esa manera porque fue lo mejor que pude hacer, pero ahora lo puedo ver. Entonces también ocurre un perdón hacia el otro y un perdón hacia uno mismo. De decir, bueno, claro, compasión con ese mismo proceso en mí, no solo en el otro, claro, en sí. mí, en mí también. Claro, es dejar de vernos como carne y hueso, sino más bien como inconscientes y conscientes, porque realmente somos desconsciencia. Entonces, ¿en qué estaban? Estaban Claro, antes, hace 1 año, inconsciente, ahora soy un poco más consciente, entonces no verlo contra alguien, sino contra esa falta de conciencia que había en ese momento. claro, y darte cuenta que es un proceso, tú eres un proceso. Entonces no Claro, exigirle.
no exigirle perfección a algo que está en proceso. Y eso es compasión y entender que, bueno, aquí estamos aprendiendo de los errores y también dar vuelta a esa misma experiencia y decir, antes no me di cuenta, no lo logré ver, pero ahora sí lo puedo ver. Avancé, avancé. ¿Ves? Entonces es transformar la mirada, es cambiar la mirada. ¿No? No es engañarse uno mismo y decir, como decía Eckhart, lo voy a perdonar, porque no es simplemente, y si lo miras así, y ahí la transformación ocurre por sí sola, al darte cuenta que en realidad eh, cometiste errores, quizá hoy día también cometes algunos errores que más adelante te vas a dar cuenta que podría haberlo hecho mejor o diferente, porque estamos en proceso y todo el mundo lo está, y algunos vienen unos peldaños más atrás, otros unos peldaños más adelante, y la inconsciencia está actuando en todos nosotros, porque acá al menos creo que no hay ninguno iluminado, si no, no estaría acá tratando de recoger esta enseñanza. Entonces, darse cuenta que desde ese nivel de conciencia en el que estamos nos vamos a equivocar y vamos a cometer errores y tomarlo como parte del proceso con compasión y ir aprendiendo y avanzando. De eso se trata, no de la culpa, del castigo, ni de, como dice Eckhart, construir una identidad en base a eso. ¿No? Porque construye una identidad para ti y construye una identidad para los demás también. Y eso es la mente. O sea, al final, reconociéndote a ti como conciencia, dejas de construir una identidad para ti y dejas de construir una identidad para los demás también. Por lo tanto, el resentimiento, como dice el video, no se produce. O sea, no tienes que andar deshaciendo el resentimiento después. No se produce, no se produce. Gracias, Carolina. Lorena, tú tienes la mano arriba. Sí, yo quería preguntar y ojalá y les sirva a todos los compañeros porque voy a plantear algo personal. Ujú, Con una amiga nos distanciamos, tuvimos una diferencia ya en enero de este año y éramos muy amigas, muy amigas y habíamos estado siempre ahí. Cuando ella estaba mal estaba yo y viceversa. Una muy linda amistad. Pero ocurrió un evento y nos distanciamos. Y yo he estado trabajando con lo del perdón, pero la pregunta es, ya, yo pienso que ambas actuamos desde una inconsciencia porque fue mutuo. Cada uno tiene obviamente su parte que decir en todo esto y cada una también va a tener la razón y su propia verdad. Por lo tanto, eh, eh, se entiende que ambas somos parte de esto. No hemos vuelto a conversar, pero yo todavía sigo internamente sintiendo que perdí una buena amiga, pero tampoco siento, no me han dado ganas de reanudarlo. Entonces es porque todavía hay algo dentro de mí que está ahí. Entonces, ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo, eh, porque yo puedo entender que ella actuó desde su inconsciencia, como también lo hice yo. Ya, hasta ahí vamos bien. Pero no hay nada que perdonar, pero cómo vuelves como a sentir lo que sentía antes por esa amistad, por esa persona como amiga, digamos. ¿Cómo se vuelve a eso? Yo ya no lo sentí más, no, porque tampoco se trata de forzar algo, de decir, te llamo, me reúno contigo, tomémonos un café, pero eso sería algo que en este momento a mí no me nace hacer. mm. Entonces, o es el ego el que me está dando vueltas y diciendo, Eso, exactamente. Te iba a decir y lo dijiste tú primero. el Yo te ego lo el iba a que me decir más, mantiene yo te lo iba a decir más suavecito. más ¿Ah? suavecito, el ego el Te que lo me iba a decir, mantiene ahí en ese loop. claro, es una identificación, que suena muy complejo decir una Ujú. identificación. Otra forma más sencilla de decirlo es que todavía estás aferrada a algún resentimiento. ¿Ah? De alguna Ujú. manera ese resentimiento em, tu ego lo ocupa para algo, ¿ah? Para sentir que de alguna manera tú tienes más razón, ¿ah?
o tú lo Claro. estás pudiendo, o lo estás pudiendo ver mejor que lo que lo Ujú, vio ella. ¿Ah? entiendo. El ego toma todo para construir su identidad y para reforzar su identidad. Ujú, Entonces, lo primero es salir de ahí, ir bien a la esencia de tu ser, a la ujú, presencia, y poder, no hay que hacer ninguna cosa demasiado complicada, sino que simplemente es mirar con honestidad cuál es tu línea de pensamiento y de sentimiento respecto a lo que pasó y darte cuenta que en realidad es una identificación que tú tienes con eso, es como que no lo puedes soltar, ya, no lo ujú, puedes soltar, porque la parte difícil es soltar la parte de uno, pues si claro, el sí. otro no depende de ti. Entonces esa es la parte difícil, soltar lo que estás tú tomando desde tu identificación y desde tu ego, porque cumple Ujú, alguna función. Entonces ahí hay que mirar, hay que ir a mirar, hay que ir a mirar muchas veces no con el pensamiento, porque a veces pensando simplemente claro, te vuelvo metes a lo en mismo a lo mejor. te metes en otro enredo de pensamiento, sino que sintiendo. Simplemente a lo mejor sentarte y sentir, bueno, ¿qué siento con esto? ¿Qué siento con esto? Y ver qué sentimientos hay. Y si hay sentimientos medio, em, no quiero decir, pero lo voy a decir medio negativos, no quería usar esa palabra, Ujú, pero si hay algunos sentimientos como que hay una tirantez, cierta tensión, ujú, incomodidad, claro, tampoco meterle la cabeza, sino que simplemente observarlos desde la presencia, ya. porque seguramente ahí quedó algo atrapado. Y la Ujú, forma de que todos esos nudos emocionales se suelten es simplemente observándolos desde la presencia. Sentarte, respirar, sentir el cuerpo, observarlo. Y si no es nada muy pesado, se va a disolver. voy a hacer, lo voy a hacer. Después les cuento en el grupo cómo se Sí, va dando. sí, porque yo te diría que por eso puse estos videos también y Eckhart le hace mucho énfasis. Lo más difícil es perdonarse uno. Mm, Eso es lo más difícil. Trabajar en uno, soltar uno lo que tiene tomado, lo que tienes agarrado, lo que no quieres soltar. Entonces de repente uno se siente atrapado en circuitos mentales como de quién tiene la razón. ¿Ah? Por ejemplo, no, es que yo tengo la razón, no, es que la otra persona no va a ser capaz de entender y empieza la mente, el ego a tomar el claro, control a través de la mente con estos pensamientos. Y ahí uno puede ah, darse cuenta que en realidad da lo mismo el que tenga la razón. No tiene ninguna importancia el que tenga la no, razón. Da lo mismo, da lo mismo. Da lo me mismo sirve quien tiene mucho. la razón. Presencia. El pensamiento, no, es que ella a lo mejor qué va a pensar, da lo mismo lo que piense. Presencia. ¿No? Porque generalmente todas estas resistencias están unidas a un flujo de pensamiento que probablemente tú lo puedes observar en ti. Entonces, todos esos flujos de pensamiento ya sabes que no son ciertos. Claro, Da lo mismo quien tiene la razón, da lo mismo que piensen que estoy por arriba, por debajo, por el lado, da lo mismo. Entonces, en la medida que tú des vuelta a la hoja, ¿qué dificultad va a tener para decirle a la otra persona que ya diste vuelta a la hoja? Ninguna. claro, no, ninguno. Primero en ti. Muchas gracias. Me sirvió Gracias. mucho. Gracias, Lorena. Don Francisco, Robert Francisco. Nada, como a mí me interesa mucho el mundo animal, fíjate que estaba pensando también y se me venían muchas imágenes a la cabeza con respecto al perdón y la identificación que se hace en relación a eso, ya sea por activo o por pasivo. O sea, que te tienen que perdonar o que tienes que perdonar o lo que sea.
Y conectándolo con los animales, cuando nosotros hicimos el curso de presencia y realmente los animales ayudan, digamos, para estar, para tener conciencia y estar en el momento presente, por decirlo de alguna manera, también me doy cuenta de que los animales, como que estoy pensando en perros, gatos, mascotas, ¿no? Que, por ejemplo, si uno va caminando, los pisa, ya sean bebé o lo que fuese, ellos reaccionan, por supuesto, ante el dolor, porque es una cosa física, están viviendo esta experiencia humana físicamente, pero ocurre en el momento y ya está. O sea, no existe el relato. Yo creo que el tema está cuando nosotros nos metemos en el relato y nos vamos a contar cosas. Y en la medida que existe el relato engancha, enraiza el ego, por decirlo de alguna manera. Entonces, el ego como que vive del relato y los animales, curiosamente, pareciera que no tienen relato, o es lo que yo constato, pero no sé cómo será su vivencia, pero sí me doy cuenta de que eso del perdón, del error, lo tienen sumamente superado. Viven la realidad del momento mismo y logran, no sé si decir perdonar, ¿no? O si que tú le hiciste algo, lo pasaste a llevar, como decía yo, los pisos, sobre todo cuando son cachorros y son muy inquietos, tanto perros como gatos. Entonces, claro, reaccionan a lo físico, pero no se van, tengo la sensación, ni a lo emocional y absolutamente no se van a lo discursivo. Entonces pareciera que, que ellos viven en este aspecto la presencia y la ausencia de identidad mucho mejor que nosotros y quizá se habría que reforzar también esa observación si es que ustedes tienen mascotas para que les ayuden y ellos les enseñen a través de pequeñas cosas, no solamente de estar presente, sino que cuando a uno se le va el tema de lo discursivo para poder ponerle ropa al ego, ya se empiece como a desmoronar. Y yo creo que a mí personalmente me ayuda mucho el contacto con los animales. Eso quería aportar. Gracias, gracias, Rubén. Bueno, sí, bueno, hay varias cosas ahí que se pueden hilar más fino, pero en una parte del video, si se fijaron, Eckhart dice que nosotros fabricamos nuestra propia Matrix, con estos discursos y esta historia, y fabricamos esta realidad en la que vivimos. Y creo que ahí le diste el golpe en el clavo de efectivamente son historias que nosotros nos contamos en base a nuestros condicionamientos y programaciones y armamos una historia triste de víctima y victimario. ¿Ya? No somos capaces de verlo desde la inconsciencia, que es a donde nos lleva a verlo Eckhart. Ahora, también en otras charlas Eckhart dice que eso no quiere decir que tú vayas, como lo dice el Lama Ringen, no vayas a ir a abrazar un cactus. O sea, el perro, si tú ya lo pisaste 3 veces, el perro es inteligente y ya no se pone por donde tú caminas o te siente venir y se para y sale corriendo, porque ya sabe que lo puedes pisar. Entonces tampoco se trata de decir, ¿sabes qué? Es inconsciencia, así que hagan conmigo lo que quieran. No se trata de eso. ¿Ah? O sea, si hay una persona que efectivamente te está haciendo daño y que no es capaz de darse cuenta de lo que está haciendo, o sea, hay que tomar distancia. Pero aún en ese caso, eh, si hace una identidad de esa persona a partir de su inconsciencia, es un invento mental, es un invento egoico, es un artificio egoico para generar una identidad mental, para los otros como perpetradores y para ti mismo como víctima. Entonces, el asunto del perdón, por eso es bien profundo, y que hay que irlo viendo en niveles, porque no se trata de, entonces no hay que perdonar, hay que dejar que el perdón se produzca por sí solo. Tampoco va por ahí, porque en una primera etapa no es tan fácil, digamos, no es tan fácil. ¿No? No es una cosa como decir todo o nada. Entonces empezar a mirar
estos consejos que da Eckhart y empezar a ver cómo lo puedo implementar en mi día a día, en mi relación con los demás, ¿no? Y ir viendo cómo lo voy aplicando y ahí ir progresando. Em, Hay una charla en la que Eckhart dice que el primer paso y el paso más importante, por ejemplo, para salir de la rueda del karma, es el perdón. Entonces hay uno como que diría, bueno, pero si dice que el perdón se produce solo, como que no es tan necesario, ¿por qué es tan importante para salir de la rueda del karma? Porque es un primer paso para salir del condicionamiento, perdonar. ¿No? Poder perdonar y darte cuenta, bueno, esto es inconsciencia operando y poder mirar un poco más de lejos, un poco más desde la presencia, ya es volverte más consciente, ya es salir del condicionamiento. ¿No? Sin apurarse hay que irlo mirando y interesante lo que dice de, claro, los animales nos pueden enseñar, ¿no? A estar más presentes y a no empezar a crear estas narrativas interminables en que ya uno se puede dar cuenta que todas estas narrativas, uno es el bueno y los otros son los malos. Gracias, Roberto. Vilma, diga, ¿Cómo bienvenida. estás, Sergio? Tanto Tiempo que no se le veía tiempo. por acá, tanto tiempo. Sí, sí, pero justo llegaste hoy día y llegaste con el tema, pero perfecto para mí. Ah, muy bien. Eh, sí, bueno, yo creo que con todo lo que han estado comentando, han ido como contestando las cosas que yo te iba a preguntar. Entonces, me quedo con, me quedo con esto de que qué maravilla esto de poder sentirnos más aliviados y más libres cuando no hay nada que perdonar. O sea, es como que a veces uno tiene como una cierta tarea o tiene algo pendiente con algo, con alguien en quien uno ha creado una identidad para que nuestro ego pueda reconocer que el otro fue el que te hizo algo y finalmente cuando ahora uno puede decir, "Guau, respiro profundo y esto es mucho más simple, es mucho más aliviado, que no hay nada que perdonar y va a votar esa identidad que uno ha creado". Entonces, yo anoté algunas frases que a mí me gusta siempre escribir así como la frasecita y Ujú. con este que ahora lo puedo ver, claramente con eso me libero de, de todas esas entidades, porque identidad, que es lo que dice, pero en el fondo son como entidades que uno mismo ha creado. Entonces también eso a mí me da una reflexión de que ¿para qué seguir hablando, por ejemplo, del pasado? ¿O para qué seguir hablando o dándole fuerza a a una situación? Si es mejor dejar que esto decante y que esto vaya de alguna forma aliviándose en el tiempo. Porque uno a veces recurre a, no sé, te encontrás con un amigo y le contáis lo que te pasó. Y esto me Mm. dolió. Y vuelve a recrear una historia y vuelve. ¿Para qué? ¿Te fijas que... Y, y al hacer eso, estás alimentando esa emoción también. Exacto. Entonces, con esto, te juro que con hoy día dije, wow, con esto sí que me voy a ir a dormir una siesta después de esto. Ujú. Lo que Porque es un ocurre, alivio. Es un lo, alivio. lo que ocurre con el rencor es que se termina convirtiendo en parte de tu cuerpo de dolor. Exacto. Entonces empieza a ser una emoción que vive en ti. Entonces empiezas a convertirte en tu rencor, por decirlo así, ¿ah? Exactamente. Y a sobre reaccionar en situaciones que te empiecen a ocurrir en lo sucesivo, ¿ah? Entonces es como, que también lo dice el video, es una carga que andas llevando. Y es un artificio egoico, porque en la medida en que tú haces del otro un malo y tú un bueno, ya te pusiste por encima. E incluso al revés también opera, porque el ego es muy astuto. Se retira don Francisco, vaya nomás. El ego es muy astuto, entonces verse como el malo al ego también le sirve. La culpa también le sirve al ego. Entonces poder Tal darse cual. cuenta que funciona como víctima y como victimario la identidad egoica. El ego se agarra de cualquier cosa para tener más identidad. Entonces soltar eso
una tremenda No, es que liberación. me encantó porque quiero, es como resetearse, o sea, me quiero resetear y decir, volver a verlo como el niño de 2 años, como tú dijiste. Entonces, como que es más simple. Así es que Simple. eso, muchas gracias. Gracias, Mil. Qué bueno. Ahí nos cuentas cómo te va. Cariños, Gracias. Francisca tiene la mano arriba. Vamos a seguir, ya son las 10, pero vamos a seguir. Si alguien se tiene que retirar, se retiran. Y los que le interese se quedan. Francisca, tú quieres hablar. Sí, cortito. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ya. Lo que pasa es que hay algo que no me quedó muy claro o no lo entendí bien, no sé. Él dice en alguna parte del primer video que cuando eh, algo nos sucede, una ofensa o algo malo que le hicieron a uno, o que uno lo hizo, pero él dice en alguna parte que no siente dolor, no siente culpa, más allá de no sentir culpa. Ah, no puedo recordar, pero algo me quedó en el aire y no sé si se acuerdan que él dice, cuando eso no llega o cuando eso no toca, algo más allá de ti, como que a uno no Ah, le duele. Puede pasar que ah, uno siente que a uno no le duele la ofensa, puede pasar que, a ver, yo lo entiendo como que, te hicieron algo y no te importa, no te duele, pero ¿cómo? No sé si ya, explicar, sí, 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 no sé sí. Lo que pasa es que él hace una diferencia, que es la persona, la identidad personal, o si quieres, eh, tu forma, esa sufre y le pasan cosas, pero tu identidad real, que es la esencia de quien tú eres, la conciencia, que es eterna, a esa no le ocurre nada. Entonces él hizo esas diferenciaciones, ¿ah? Que en el fondo, eh, nada que te puedan hacer, por decirlo así, genera ningún daño permanente en la esencia de quien tú eres, no lo afecta. Esa es la diferencia que hacía Eckhart. En el fondo, Ah, Eckhart siempre está apuntando a ir a encontrar esa dimensión de profundidad en ti, ¿ya? sí, Él, todo va, apunta hacia allá, me he dado cuenta. Te, claro. Entonces, te, este caso no fue la excepción. También te claro, dice, oye, acuérdate, si te fijas, hay una parte en que habla, bueno, y ese yo, ¿quién es ese yo? ¿Quién es? sí, ¿Ah? ¿Es tu condicionamiento? No. ¿Es la persona? No. Es el yo soy. Ese es ellos. el verdad, es el único yo. No hay otro yo. ¿Ah? Entonces, para poder salir de la identificación egoica o de la identificación con la forma o con los condicionamientos, necesariamente tienes que ir a descubrir ese yo esencial. Entonces, sin decirlo, te está diciendo, bueno, ¿quieres que todo esto tenga aplicabilidad en tu vida? Bueno, encuentra esa dimensión en ti, encuentra esa esencia en ti. Estoy en esa tarea. Estamos todos en esa tarea. Eso, en eso estamos acá. Y en eso está Eckhart con los grupos que hace. De eso se trata. Ahora, porque de repente se ve muy lejano, pero el simple hecho de ya entender de lo que te están hablando, ya quiere decir que de alguna manera lo puedes ver. Entonces, no hay que apurarse, no hay que apurarse. Se va aclarando. ¿No? Porque nuestra mente, cuando de repente uno dice, bueno, pero yo quisiera tener esta dimensión incorporada, ¿qué día hoy? Domingo, de aquí al martes. Quisiera tener esto incorporado en mi vida, ojalá lunes en la noche a más tardar. Eh, pero esa es la mente de nuevo, esa es la mente de nuevo. Esa es la mente tratando de apurar un proceso que no se puede apurar, no se puede apurar, pero es un proceso que ya está ocurriendo porque el que estés aquí escuchando esto y entendiendo hacia lo que apunta, es que el proceso ya está ocurriendo. Entonces, más que apurarlo, decir, bueno, ya quiero entonces ahora perdonar a todo el mundo y que nunca más nada me produzca daño. Esa es la mente. La mente funciona así. La mente le dicen algo y quiere llegar inmediatamente al destino. ¿Ah? Entonces, y empezar a verlo y empezar a aplicarlo. Y los que llevan más tiempo acá podrán dar fe de que
cuando tú empiezas a mirar estas cosas, la vida generosamente te empieza a mostrar, a poner en tu camino situaciones donde ponerlo en práctica. Ya, me queda mucho más claro. Igual algo Qué había bueno. aclarado cuando tú dices que es un proceso. Es un proceso, no te Sí, apures, sí, no te como que apures. sí, sí, Por ejemplo, dices, bueno, me cuesta ver la presencia, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, me cuesta, entiendo lo que es. Bueno, hay muchos ejercicios para poder ir, que esta presencia, que es lo que tú eres, entonces no hay que agregar nada, no tienes que ir a buscar nada a ningún lado, ni encargar nada que te vengan a dejar, es simplemente dejar que eso que tú eres y que está más en el fondo, empiece a salir más a la superficie. ¿Cómo? Meditando, estando en presencia, a veces estar sentado mirando los pajaritos en el jardín, distintas cosas, estar en presencia. Y eso, que es más, que no es tan evidente, se empieza a volver más evidente, poco a poco. No hay apuro, no te van no, a dar no te van a dar ningún premio al final, así que no hay apuro. no, el premio, el premio es la tranquilidad, la calma, la paz, Pero la también es un canción. proceso, Sí, también es un proceso, porque, también. porque también ese proceso no te garantiza que no te sigan ocurriendo cosas, pero si empiezas a ver que tu experiencia de vida te siguen ocurriendo cosas, pero ya no te afectan de la misma manera, es que el proceso está ocurriendo. Sí, a eso iba, que ya no me afectan como antes. El proceso está ocurriendo, perfecto. Entonces tú puedes facilitarle el camino haciendo tu parte. Sí. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Francisco. Gracias. Lorena, sí, diga. Cortito también, darle las gracias al compañero que se fue, que es Francisco, porque él tocó el Sí, tema de las mascotas. Y yo tuve una que la tuve como por 15 años y la tuve que dar como en adopción a un matrimonio que quería cuidarlo, porque nosotros como familia no podíamos darle lo que él estaba necesitando, porque salíamos todos los días y él quedaba solito, se hacía pipí, no podíamos sacarlo a hacer pipí, entonces estaba en un estrés. Entonces fue por algo positivo para él, pero claro, viene toda esa recriminación de que cómo no fuimos capaces, no pudimos hacerlo, nos comprometimos. El entorno igual ayuda en eso, a como, oye, pero ¿cómo lo diste en adopción después de 15 años? Y todo eso y hasta el día de hoy. Así que de verdad que le agradezco al compañero que haya hablado de las mascotas, porque yo también tenía eso y no me había dado cuenta. Así que ahora tengo dos trabajos que hacer, pues con la amiga y la mascota va a ser el desapego. Así que de verdad que claro, muchas gracias. gracias. Y si te fijas, todas esas conversaciones con uno mismo y esas recriminaciones no son nuevas, son programas conocidos. Claro. Lo vemos en todos lados, nos lo enseñan en todos lados. Lo vemos en las películas, lo vemos en las relaciones entre las personas. Son verdaderos Sí, programas que están operando en nosotros. Entonces, ocurre la situación y se dispara el programa en automático. Y cuando, si es que nos llegamos a dar cuenta, ya se disparó el programa, ya corrió, ya nos hizo sufrir y ya nos puso en una postura de perpetrador o víctima. sí. Así que Y, un muy agradecida también. y es un programa. Es lo increíble, es un programa. No es real. Gracias, Sí. Lorena. Jessica, diga. Ahí No, sí. que yo quería, me pasa un poco que siento que cuando uno trata de cultivar este estado de presencia, uno generalmente lo que a mí me pasa es que me he dado cuenta, porque como bien decía la compañera en delante, uno quiere llegar luego. Uno quiere ver resultados. Entonces uno quiere atrapar algo y ya ponerle, sacarte esta identidad y ponerte otra. Y eso es muy engañoso porque me he dado cuenta muchas veces, me he pillado que si bien me estoy superando en algunas cosas, como ya no me afectan tanto, soy capaz de no juzgar tanto y perdonar y verlo desde otra visión,
pero a la vez también me doy cuenta que es porque también he construido otro identificación más poderosa, más espiritual. Entonces, cuando me doy cuenta de eso, es muy desilusionante. Pero a la vez, cuando escuchaba a la compañera que decía, pucha, ¿cómo ir avanzando? Me daba cuenta que, claro, o sea, uno debería estar siempre en el proceso, tratando de estar en presencia. Pero eso es como tan difícil, Ujú. porque yo a veces digo, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo? ¿Qué tengo que hacer? Hay veces que me siento y digo, ya, respira, concéntrate en tu respiración. Y a veces me siento tan lejos de todo, tan vacía de todo, de tus amores, de tus amistades, de tus cosas afines, que es como que tú dijeras, estoy lista para morir. O sea, en este momento me podría morir y chao, porque ya como que abandoné todo. Pero Entonces, mira, cuando te enfrentas en este estado, y es muy difícil sostenerlo, y empieza la mente de nuevo a decirte, pero ¿cómo? Esto eso, no está bien. eso. Lo que pasa es que, bueno, la mente tiene una inercia, ¿no? Nosotros estamos Sí, acostumbrados a abordar todo desde la mente. Entonces nos dicen sí, esto de entrar en presencia y nosotros planificamos sí, mentalmente, ya voy a hacer esto para conseguir esto, para llegar a esto, ¿ya? Pero mira, es tan simple como que en este momento, ahora, que no hay otro, ahora en este momento, estás presente, eres consciente de que estás presente, solo este momento, estás presente, ¿no? sí, Estás presente. Entonces, en vez de empezar a ponerlo en el futuro y de lo que voy a hacer y lo que no voy a hacer, cuando te des cuenta de que andaba en tu mente dando vueltas por aquí y por allá, en este momento, es decir, una respiración consciente, el presente. Porque no está en otro lado, no está en el futuro, no está al final de que haga esto o lo otro, está aquí y ahora. No hay nada más, aquí y ahora. La mente te inventa un cuento y sí. empieza a analizar que sí, que no. Deja eso de lado, aquí y ahora. Y ahora respira, haz una respiración consciente. Siente tu respiración. Y todas las planificaciones y cómo lo voy a hacer y todo, si está, como decía hace un ratito, en el fondo la mente te fabrica esta ilusión de que voy a hacer esto para conseguir esto otro. Y no hay nada que conseguir, porque esa presencia es lo que tú eres. Tú eres eso. Entonces, en el momento en que tú, por ejemplo, ahora mismo paras, respiras y sientes tu ser que estás aquí, por ejemplo, ponte las manos acá y respira. Eso es pura presencia. Y no tiene fuegos artificiales, ni aplausos del público, ni te transformaste en un hada. Simplemente estás presente. La mente le mete todas esas otras cosas. Y si tú te sientes tú y respiras, con una respiración te das cuenta cómo la mente baja inmediatamente. Inmediatamente aterriza. Pero nosotros la estamos constantemente alimentando porque no sabemos funcionar sin la mente. Entonces lo usamos para todo. Hasta para lo que no se necesita mente lo usamos. Lo usamos absolutamente para todo. Pero la presencia está aquí contigo todo el rato. Eres tú. Está aquí todo el rato. Está disponible para que la reconozcas siempre en el momento presente. Está ahí. Y, y, y si tú vas generando esos espacios, de decir, está aquí, está aquí, está aquí, ahora está aquí, vas a empezar a verla cada vez más claramente y después te vas a dar cuenta que ni siquiera la tienes que invitar porque está siempre.
la mente la esconde, la nubla, se pone por encima, bla, 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 y las preocupaciones y emociones y todo. Pero en el momento presente solo hay presencia. Estás presente, parece, Jessica. Sí, claro, de repente uno piensa que es una cosa lejana, que hay que ir a buscar, que práctica y que esto. Acá todo el rato, esperando ser reconocida. Cuando tú la reconoces, es como que tomar un poquito más de fuerza, por decirlo así, es más evidente. La reconoces, "Ay, aquí está, sin construir ninguna historia encima, aquí está, aquí, aquí está. Después voy a poder estar haciendo otra cosa, igual va a estar. Ya, pues, voy a darle la palabra a Susana y ya, gracias Jessica. Y ya, última conversación. Hola Ya. Susana. Hola, gracias. La verdad es que yo quería compartir algo que me pasó a mí antes de que yo empezara a estudiar a Eckhart Tolle, que fue como hace 4 años atrás, que tuve que perdonar un hecho muy grave, con consecuencias también muy graves. ¿Y sabes por qué lo hice? Lo hice por mí y puede sonar egoísta, yo no sé ahora cómo, porque en el fondo yo sentía que llevaba una carga que no era mía. Y esa carga me hizo, en el fondo, como que sentía la necesidad de sacar algo que me pesaba. Yo sentía que andaba con la otra persona en la espalda. Esa fue la sensación. Entonces, pero era una sensación nomás. Yo decía, no puedo seguir con esto. La otra persona no tenía idea, estaba alejada y todo. Pero en el fondo, no sé si habrá sido egoísta, pero lo hice por una sensación para yo sentirme mejor. Y te lo juro que yo creo que hice un trabajo de como 2, 3 meses en que me sentaba, lo veía, lo daba vuelta, lo alejaba, hice como trabajo de imaginería y todo. Y la verdad es que la sensación ahora que tengo es, eh, yo creo que fueron mis primeros inicios en la presencia, tal vez, hace 4 años atrás, sin saber siquiera. Y claro, ahora que uno aprende y escucha todos los conceptos que habla Eckhart, ¿no? Del ego, de cómo construye uno la identidad y todo, me hace como sentido, pero en ese minuto tal vez yo lo hice por mí. Y eso me dejó muy, muy en paz. Qué bueno, qué bueno, Mm. felicitaciones. Sí, pues bueno, también lo dice Eckhart, pues sacarse un peso de encima, ¿no? Porque al final, eh, en ese juego de identificaciones en que le pones la identificación al otro y de paso te pone una identidad conceptual a ti también, es una prisión, una matrix, como dijo Eckhart. Pues queda atrapado. Si eso es lo difícil de salir de la prisión del rencor y el resentimiento, es una verdadera prisión. Es una Mm. verdadera prisión conceptual. Y, y así como la culpa, porque él habla de que la culpa está constantemente diciéndote, yo hice eso, el resentimiento funciona de la misma manera, me hicieron eso, me hicieron eso, me hicieron eso. Es una tortura, po, es una tortura. Y es producido por la mente, producido por el ego. Que eso tampoco lo dice claramente, pero se entiende al ver los videos. Y finalmente el perdón es una salida de una prisión egoica, ¿no? Es una prisión egoica, ¿no? Te identificas con el dolor, con el sufrimiento, le pones una identidad al otro como el malo y arma una película en tu mente y te alimenta, tu ego se alimenta de esa película, ¿no? Se fortalece a través de esa película, fortalece su identidad a través de esa película. Mirar más allá de esos fantasmas, ¿no? Y entender que estamos en un proceso de evolución de conciencia en que la mayoría de este planeta, incluyéndonos a nosotros, todavía le falta camino y una buena parte está muy inconsciente, ¿no? Y ahí viene también ver a gente que está perpetrando cosas terribles, estas guerras, genocidios, y uno dice, pero ¿cómo?
la locura egoica, la locura egoica. Mientras uno más empieza a reconocer el ego, más te das cuenta que finalmente es únicamente ego, solo ego, puro ego. Es mío, los demás son mis enemigos, yo soy el superior, puras caras de ego, todo, todo es puro ego. Pero bueno, aquí está Don Eckhart para irnos guiando, ¿no?, hacia la conciencia. Gracias Susana, vamos a dejar la reunión hasta acá. Les voy a enviar un texto más que junto con lo que vimos hoy día, que va a estar en YouTube, ya les puede dar un panorama bien claro de lo que es el perdón desde la mirada de Eckhart, para que les sirva en sus caminos y para no estarse cargando mochilas, y si ya las tienen, ir soltándolas en la medida de lo posible. Bueno, ya pues, muchas gracias, bonita reunión, que descansen, que tengan bonita tarde, noche, Chao, gracias. y nos vemos. Gracias, gracias. Estén muy bien. Chao. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a Que estén todos. bien. Gracias. Chao, chao.